Y me da gusto saludar esta mañana a Adrián Garza, vicepresidente y analista senior de Moody's Investor Service, y Roxana Muñoz, analista de Moody's Investor Service. Gracias a ambos por tomar la llamada. Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos Buenos días. días. Y gracias, Buenos días, Rodrigo. gracias Adrián. Ayer veía con mucho interés la conferencia que daban. Y Adrián, comenzaría contigo a preguntarte, pues, ¿cuál es el análisis, digamos, primero de la reforma en materia de la industria eléctrica que se ha planteado en México y que ya pasó en la Cámara de Diputados? Claro que sí, Rodrigo. Buenos días a todos. Bueno, publicamos un reporte que básicamente explicamos que vemos esta iniciativa de ley, bueno, que ya pasó, como comentas, al Senado, como algo que sería negativo para el sector. Hay varios elementos, pero principalmente creemos que el cambio en las reglas de despacho pues es negativo, porque va a limitar la inversión privada en renovables. Esto es porque bajo los nuevos criterios se le da prioridad de despacho a CFE sobre otra generación privada, la generación privada que tiende a ser más limpia y barata. Esto obviamente crea un desincentivo importante para los inversionistas privados, particularmente en renovables, y se pone en riesgo de llegar a la meta de generación en energía limpia, que es del 35% del total en 2024, cuando, vamos a decir, el año pasado andamos alrededor de un 26%. Entonces todavía hay una distancia importante, quedan 3 años, y si no, digamos, pipeline robusto de nuevos proyectos de energía renovable, vemos muy complicado llegar a este destino. Además, obviamente, bueno, bajo como está la ley, pues pareciera que pues, se va a despachar, por lo tanto generar con energía más cara que la que ofrecen los renovables, que pues bueno, en su momento cuando se realizaron las subastas, pues tenían de los precios más baratos del mundo, ¿no? Entonces, pues esto también lo vemos como un riesgo para el sector, en donde no sabemos cómo se va a transferir esto en precios para los usuarios finales, ¿no? Claro, esto es un aspecto importante. Roxana, ¿esto podría detonar un cambio en la calificación? Porque ustedes finalmente pues son justo esto, califican la deuda que colocan tanto gobiernos soberanos, es decir, nacionales, estatales, evidentemente empresas. Comienzo por la calificación nacional del país. ¿Esto pudiese tener algún impacto en la calificación? Bueno, yo creo que de ser aprobada esta ley como está el día de hoy, podríamos esperar un incremento en los costos de generación, dado que se estarían utilizando combustibles más caros y contaminantes, como Adrián lo mencionó. Y nada más para poner en contexto en términos de números, los ahorros en 2020 en el concepto de combustibles representaron más de 70,000 millones, que es una reducción del 31% con respecto a 2019, principalmente reflejando los bajos precios del gas natural importado y el bajo costo de las energías renovables. Si bien los incrementos en costos se pueden compensar a través de tarifas o a través de del subsidio que tiene el gobierno federal que manda a CFE, esto podría poner presión a las finanzas del gobierno federal y adicionalmente, si este no tiene la capacidad de enviar estos recursos, podría poner presión a las finanzas de la CFE, dado que tendría que financiar a través de su liquidez este impacto. Sin embargo, bueno, también es importante mencionar que estos retos no van a tener un impacto automático en la calificación ni de México ni de CFE. Sin embargo, estaremos monitorando muy de cerca las consecuencias financieras en ambos. Claro, Adrián, el secretario de Hacienda mencionó que pues no, ellos no iban a subsidiar, que iba a ser todo a través de la eficiencia de la CFE. ¿Es factible esto o finalmente la CFE, pues como ya lo decías, tendría que trasladar al consumidor, supongo industrial, ¿no? Porque al final se antoja difícil. Claro, bueno, sí. A ver, es que hay dos componentes. O sea, hay una parte de la tarifa, digamos, de subsidiada. Esa, pues lo que pagamos, digamos, los usuarios pequeños, el sector agrícola, es una tarifa que no refleja su costo.
y eso ya, CFE ya recibe desde hace varios años una compensación por eso, que puede ser importante, como Roxana lo comentaba, vamos, por ponerle una proporción cerca del 14-15% de los ingresos totales de CFE, dependiendo del año, ¿no? Entonces ya existe esa transferencia para los recibos que pagamos pues digamos, consumidores pequeños, ¿no? Ahora, el sector industrial, pues al ser digamos, otro tipo de consumidor, pues no recibe estos subsidios. Y eso, pues, lo que se esperaría es que poco a poco, gradualmente, pues, CFE impacte esas tarifas para el sector industrial, ¿no? o consumidores más altos. Entonces, sí, esto podría poner presión en los precios de la electricidad. Ahora, algo muy importante, Rodrigo, que cabe aclarar es que todavía pensamos que falta mucho por ver, ¿no? Primero, una vez que se apruebe la ley, hay un espacio de 180 días donde se tiene que desprender toda la normativa, ¿no? Si el marco regulatorio de cómo se va a implementar esa ley. Ahorita todavía es muy general como para saber a detalle cuál exactamente va a ser el impacto y para quién, ¿no? Además, pues tenemos el precedente de la decisión de la Suprema Corte de declarar, suspender la política de confiabilidad que había promovido la Secretaría de Energía hace poco más de un año, en donde también se cambiaban las reglas del despacho, algo muy similar a lo que estamos viendo ahora. Eso no pasó por decisión de la Suprema Corte, y esperaríamos que al menos la reacción de los generadores del sector privado sea en el mismo orden, ¿no? Va a haber juicios, va a haber demanda, y pues bueno, se tendrá que decidir si esta ley efectivamente se va a poder implementar con el marco constitucional que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces todavía falta mucho camino por recorrer. Definitivamente es una señal negativa, y eso sí es muy importante. Sigue siendo una señal negativa para los inversionistas, sigue generando ruido del sector energético, pero es difícil todavía cuantificar cuál es el impacto y para quién. Claro, sobre todo porque, bueno, además del Senado, que ayer a mi compañero Pascal le decía el senador Ricardo Monreal que le harían modificaciones para armonizarla con el TEMEC, y si es que esto es posible, porque eso está, pues no está sencillo. Y la otra es cómo se van aterrizando las reglas, ¿no? Y a partir de ahí, cuáles son las vías legales que puedan tener, que está, como ya lo mencionas, Adrián, pues muy planteado, digamos, que ese será un camino, ¿no? Una judicialización, digamos, de la energía, pero por lo pronto se antoja difícil que vengan nuevos proyectos, ¿no? Con esta incertidumbre. Sí, es correcto. Llevamos ya un par de años sin nueva generación. Algo importante es que en el plan de negocios de CFE prácticamente la vasta mayoría de la inversión que se tiene planeada en generación es en gas. Entonces, CFE hoy por hoy, pues, la inversión que tiene programada en renovables es poca. Esto lo vemos negativo en dos sentidos. Obviamente, desde el punto de vista ambiental, de lograr llegar a esta meta de energía renovable en el 2024, pero también, digamos, sigues concentrando tu matriz de generación en proyectos que funcionan con gas. Esto, pues bueno, acabamos de vivir una de las consecuencias de tener esta exposición, pues con los apagones de hace un par de semanas. Además, esto por la disponibilidad del gas, ¿no? Pero además también tienes un impacto en volatilidad de precios que no necesariamente existe cuando tienes una matriz más diversificada, donde tienes varias fuentes de generación y sobre todo pues generación renovable, que pues es muy competitiva. Claro, y ayer escuchaba a Roxana que pues obviamente el almacenamiento, invertir en ello es clave y tampoco se ha hecho. Debo hacer un corte, pero les pido a ambos por favor que se mantengan en la línea porque hay todavía algunos ángulos que me gustaría preguntarles en términos de el financiamiento, quién compra la deuda de la CFE y bueno, cómo está ese aspecto financiero de esta reforma que sin duda es clave, sobre todo por el precio al que se tiene que financiar la mayor empresa eléctrica del país, la única monopólica en términos domésticos por lo menos. Vamos a hacer un corte, regresamos con más en un momento aquí en Imagen Empresarial.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Adrián Garza, vicepresidente y analista senior de Moody's Investor Service, y Roxana Muñoz, analista de Moody's Investor Service. Roxana, saber, la calificación de la Comisión Federal de Electricidad es Baa1 negativo. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la CFE en términos de deuda, vencimientos? ¿Cómo está en esa parte? Claro, sí, como bien mencionas, la calificación de Moody's es Baa1 negativo. ¿Y esto qué significa? El tener esta perspectiva negativa significa que desde abril del año pasado, que fue cuando la asignamos, podría bajar en los siguientes 12 a 18 meses. Y parte de los retos que incorporamos nosotros en esta perspectiva negativa es la perspectiva negativa de México, así como algunos de los retos, como bien mencionas, que tiene la CFE, que en parte es pues las necesidades de inversión, tanto en almacenamiento de combustibles como en transmisión y en tener una mayor diversificación de las tecnologías de generación. Si consideramos las inversiones que CFE tiene planeadas para 2021, consideramos que los recursos que tiene al día de hoy no son suficientes para financiar la totalidad, que estaría sumando 70,000 millones. Por lo que esperaríamos que si se financia al menos la mitad a través de deuda, esta podría incrementar 10% al día de hoy. Y solo para poner en contexto los niveles de endeudamiento de CFE, un indicador que nosotros medimos de deuda capital es 4 veces menores Pemex. Entonces, las presiones que tiene CFE al día de hoy son muy diferentes a las que tiene Pemex. Sin embargo, consideramos que si vemos incrementos importantes de deuda, la calificación sí podría tener presión a la baja. Claro, y en ese contexto, o sea, estaríamos pensando que estaría buscando colocar, por ejemplo, unos 35,000 millones de pesos, ¿es más o menos el parámetro? Bueno, CFE tiene techos de endeudamiento establecidos por el Congreso y este es un supuesto que nosotros hacemos de que podría financiar la mitad de sus inversiones durante 2021 con deuda, porque CFE también tiene otros mecanismos de financiamiento, como es la fibra E, que eso se considera más como levantar capital que como deuda. Entonces sí tiene la deuda, pero también tiene otras opciones. Y estos supuestos los asumimos dado la incertidumbre que existe en el sector de que no vemos mayores inversiones privadas para financiar estos proyectos. Adrián, ¿puede haber un impacto en términos, bueno, lo vivimos como ya lo mencionabas, por el tema del gas en las últimas semanas a propósito de Texas, pero sobre todo porque el crecimiento industrial de México pues demanda energía y tengo entendido que las decisiones en materia de producción de energía eléctrica pues tienen que tomar con planes por lo menos de 3 años antes o incluso 5, y las inversiones que no se hagan hoy las vamos a repercutir, digamos, en 2026 o poquito antes. Es correcto, Rodrigo. La verdad es que estos proyectos de inversión siempre tardan tiempo, son difíciles. Hay que tener una planeación de mediano a largo plazo. Y aunque hoy, digamos, derivado de la nueva capacidad que ha estado entrando por las subastas y también, digamos, otra generación privada que había estado, digamos, que se había detonado hace algunos años, pues hoy hay suficiente capacidad en el sistema para satisfacer la demanda. Pero la expectativa es que esta demanda siga creciendo. De hecho, la cifra actualizada por el propio PRODECEN, ¿no? el Secretaría de Energía, es de 2.8% anual. Esto a lo mejor suena poco, pero en realidad comparado con otros países es una tasa alta, ¿no? Relativamente alta de crecimiento de la demanda de energía. Y eventualmente, pues, la oferta que hay va, digamos, a ser presionada por la demanda y van a requerir, pues, de más inversión. Como te comentaba, sí es cierto que CFE tiene ya ciertos proyectos en su pipeline, como lo determinan en el plan de negocios, pero pues por lo visto hay poco espacio y un clima no propicio para que esto se complemente también con generación privada.
que sí puede haber un escenario en algunos años en donde tengamos una capacidad más limitada para satisfacer la demanda y pues se tengan que empezar a prender, digamos, las plantas más viejas, menos eficientes y obviamente más contaminantes para satisfacer ese gap que se podría crear. Claro. Roxana, y en ese contexto leía un análisis que hablaba de que a lo mejor uno de los resortes, además evidentemente hay una visión ideológica en términos de la energía en México, soberanista, etcétera, pero además que a lo mejor hay exceso de combustóleo de petróleos mexicanos y esa pudiera ser uno de los resortes que impulsa. Ustedes en el análisis que hicieron, y te pregunto a ti, Roxana, ¿vieron que esto pueda ser un factor? Bueno, el utilizar combustible significa que CFE estaría utilizando combustible más caro que el gas natural y sobre todo más contaminante. Y bueno, nosotros en la calificadora hemos identificado que dentro de uno de los riesgos que esto genera es un riesgo ambiental que podría resultar en que México no cumpla sus metas de generación limpia. Y esto, a su vez, podría ocasionar que la CFE perdiera acceso al financiamiento en mercados internacionales en el mediano a largo plazo, claro, porque observamos que los temas ambientales cada vez toman mayor relevancia en el mundo. Sí, es un tema fundamental. Ahí está el caso de BlackRock, que pues ya lo plantea con mucho énfasis cada vez más, o Santander, que dijo que a partir de 2030 no va a financiar o a tener como cliente a empresas que no tengan una matriz energética limpia. Ellos se referían al carbón térmico, pero bueno, pues es un asunto clave. Agradecerles a ambos que hayan estado conmigo esta mañana. Sin duda, pues seguimos muy atentos a todos los comentarios que hacen en Moody's. Muchas gracias. Muchas gracias, Roto. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias, muchas gracias y un saludo a todos.